Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar al exdiputado nacional José Antonio Vilariño. Vamos a dialogar con él sobre cuál es la situación política de la provincia, cómo está el armado de Unidad Ciudadana para la Victoria, espacio al que él pertenece y uno de los principales referentes políticos, históricos dentro de ese espacio, uno de los que inició el kirchnerismo en Salta. Vamos a conversar con él también qué opinión tiene el partido, el Frente Unidad Ciudadana para la Victoria con la presunta reforma constitucional que se está encarando en la provincia de Salta, también cuáles son las coyunturas que están viendo a raíz de esto que se denomina los cuadernos de la coima y toda la historia esta alrededor de quitarle los fueros a Cristina Fernández de Kirchner cuando el fuero es una institución constitucional, ¿no? Aún yo, habiendo sido crítico del kirchnerismo, creo que lo que se hizo con los fueros de Cristina, inclusive en el caso de Debido, a donde no hay condena firme, avasallar una institución política y constitucional, no es la mejor manera de defender las instituciones. Vamos a dialogar de todo esto con él y algo más también sobre cómo es que piensan y están viendo el armado político de la Unidad Ciudadana para la Victoria dentro de la provincia. Bienvenido, José, te agradezco tu visita. No, ¿qué tal? Buen día, gusto saludarte, Facundo, y a toda la audiencia. José, hice un poco en la introducción de cómo está la situación. ¿Cómo ven la situación usted en la provincia de Salta, la situación política? Bueno, en realidad Salta no escapa a la incertidumbre política que tiene el país, ¿no? Creo que es una situación muy delicada, sobre todo por la crisis socioeconómica que está afectando al conjunto del tejido social de Salta y del país. No solo hablar de los hogares, cómo ha impactado esta devaluación, toda esta crisis económica, donde la gente realmente tiene que ser íntem para ver cómo llega a fin de mes y empezar a dar prioridades, ¿no? Si comen, si hay salud, si hay educación, si hay medicamentos, etc. Y eso vos lo trasladás a los comercios, a las pymes, al sector productivo. Es increíble. Vos andás a la City de Salta y te vas a dar cuenta el faltante de dinero, está concentrado en muy pocas manos. Fíjate cómo el nivel de morosidad de los cheques, que es elevadísimo, ya estamos llegando al 60%, ves la morosidad de las tarjetas de crédito. En definitiva, ves que hay una dificultad claramente económica, y si a eso le sumás, yo creo, el componente político de quienes conducen tanto la nación como la provincia, hace un cóctel que yo digo es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque creo que mientras hay una demanda social de que quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia del país pongan en la agenda estos temas y traten de resolverlo, vemos que se sigue por otro camino, me parece con otra visión y totalmente avanzando con políticas que yo creo van a profundizar este Estado, ¿no? Políticas que vemos que ya los ajustes los siguen profundizando, y es un camino que ya los argentinos, los salteños lo hemos vivido, Facundo, y bueno, creemos cuáles son las consecuencias de todo esto, ¿no? O es la protesta social, la calle, ¿no? O bueno, o alguna salida institucional. En esta coyuntura política, los únicos 3 años de superávit fiscal y financiero que tuvo el país fueron los 3 años de Néstor Kirchner. Es imposible seguir con déficit, ya sea en las provincias, en los municipios, en la nación. La manera en cual se llega al déficit es la discusión. Néstor Kirchner llegó al superávit con crecimiento económico, no con ajuste, con achique. Y siempre la receta del achique nos ha traído más recesión, más problemas. ¿Y sabes por qué, Facundo? Porque vos claramente hay muchos caminos. La del achique, una cosa es que el esfuerzo sea equilibrado, es decir, los que más tienen soporten más y los que menos tienen soporte, pero en definitiva todo. El problema acá es que el ajuste se ha concentrado sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, los asalariados, los jubilados, el comercio, las pymes. Vos ves que los que tienen más plata más se han concentrado. Vos ves las ganancias del sistema bancario, ves las ganancias de todas las empresas de servicio eléctrico, las mineras, y el campo famoso, que ya son 5 empresas las que ganan.
Mentira, si vos hablas con los productores del campo, pequeño, mediano y grande, y todos, que obviamente han votado ese sector político, no están contentos porque acá las ganancias se las llevan 5 grandes... Sí, incluso ciertos sectores del campo festejaron que se le ponga un límite a la baja de las retenciones, claro. Porque decían, nosotros no la estamos... No la ven ellos, no la ven ellos, porque al contrario, los insumos, al aumentar el dólar, todo es deuda dolarizada y las ganancias se las llevan a esos Ahora, sectores. frente a esto, yo fui muy crítico del kirchnerismo en cuanto a la no aplicación, lo que se dijo en su momento la sintonía fina, que era el fin de los subsidios, ¿no? Que terminó siendo una gran pelota y que hoy por hoy recién se está terminando de desarmar, ¿no? ¿Por qué en esa coyuntura el gobierno de Cristina, en el momento de crecimiento económico, lo podría haber... Mira, creo que son errores que se toman. Yo era diputado de la Nación y vi cuando justamente todos sabíamos que las tarifas se tenían que ir actualizando, pero de una manera gradual, que era el camino que íbamos poniendo todo, que vos lo vayas adecuando incluso al salario, con el crecimiento del salario. Hubo 2 intentos, uno por decreto y otro por ley, sí. Y yo me acuerdo que, bueno, ahí faltó la decisión, obviamente hubo una protesta muy grande. ¿Cuál fue el error del primer intento? Que se hizo sin un estudio previo, decir, bueno, ¿a qué zonas, no es cierto?, de mayores consumos. ¿Me entendés? Todo eso terminamos subsidiando, bueno, así fue, esa fue la discusión. Entonces, era tan un mamarracho, porque terminaba los que más tienen, los que menos tienen subsidiándole a los que más tienen, que terminó la última la presidenta tomando la decisión de ir marcha atrás con la resolución. Sí. ¿Te das cuenta? Lo único positivo que quedó allí de todo ese intento fue por lo menos la primera sectorización, que significó que la capital federal, los sectores de ABC1 del conurbano, sí, incluso más de San Isidro, claro, eso. Bueno, que hubo también algunos ejemplos, bueno, fue lo único positivo, pero lamentablemente yo creo que fue mal instrumentado técnicamente. La decisión fue buena, porque se advertía que tenía que ser gradualmente. Hoy por hoy el ajuste que lleva el gobierno de Macri en ese sentido son 50.000 millones de pesos. Pero es salvaje, porque el tampoco... 10% hubiese significado en el año 2011. Entonces son errores de gestión... Sin ninguna duda. El kirchnerismo por ahí... Hubo errores, deuda pendiente, en no haber asumido y confrontado el tema de la inflación y creer que con un super secretario de Comercio se podía solucionar, el tema de no haber salido a buscar financiamiento a tiempo, entre la opción del cepo. Bueno, yo creo que hubo al final 3 o 4 medidas de errores que obviamente, vos fíjate, nos costaron desde lo político muy caro, digamos, en definitiva, la derrota del 2015. Y en definitiva a todo el pueblo argentino, porque vos fíjate, y todas estas cosas que hoy nos están costando a todos, porque la está haciendo lo mismo, no sé si me entendés. Exacto. Ya hay un cepo. De una manera, inclusive, aún frente a quienes gobiernan, la manera que lo empezaron a instrumentar al ajuste fue más moderado de lo que se creía que iban a hacer. Claro, ¿no? pero después ya se lo agarró como costumbre y vos has visto hoy plantearse que ya va a haber un aumento del 50 y pico %, ya con el nivel, es imposible con el nivel de aumento que ya la gente no está pagando, ¿viste? No sabe qué hacer, ¿viste? Mira, ayer yo vivo en un edificio acá muy cerca, la portera me dije, gana bien, ¿viste? El marido también trabaja, los dos. Dice, ayer me cortaron la luz, y tuve que optar, dice, entre terminar de comer o pagar la luz, que corte la luz. Claro. Sí, la situación social se va viendo de cierta manera complicada. En la coyuntura política, el Frente Unidad Ciudadana para la Victoria, como todavía se denomina aquí en Salta, viene trabajando y lleva adelante eventualmente la candidatura de Sergio Leave. Ya se puede decir que la candidatura de Sergio Leave a la gobernación. ¿Cómo están caminando ese proyecto? Mira, nosotros entendemos que hay, para llegar a la candidatura hay pasos previos. Uno, primero, seguir con la coherencia y el compromiso asumido. Nosotros hemos logrado elaborar 30 puntos que lo hemos hecho públicamente, que obviamente no tuvo mucha difusión, pero para nosotros tiene mucha significación, que fue el contrato social con lo cual tanto Leave como muchos representantes nuestros nos decidimos. Y Leave viene cumpliendo. Entre esos puntos era no al arreglo con los fondos buitres, que ya lo veníamos, no a la modificación del régimen de previsional, bueno, no a la ley antidespido, bueno, todas las cosas que nosotros hemos ido plantando allí en ese contrato social. Y que esto que nosotros nos advierte que nosotros tenemos que trabajar en eso. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Vamos a buscar la unidad,
porque es correcto buscar el concurso de varios sectores que no necesariamente tienen que pensar como vos, pero sí coincidamos en un objetivo. El objetivo es el proyecto político, y el proyecto político tiene que ser, no es para una tesis universitaria grande, sino son 10 puntos que nos permita a los salteños recuperar la esperanza, la capacidad de tener un proyecto que vuelva a recuperar el trabajo, que es lo que en definitiva dignifica, qué vamos a hacer con el Estado, qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con la educación. Y hoy estamos en esa etapa, mientras el IABI recorre la provincia, se va tomando contacto con la realidad distinta a la que él trabajó durante muchos años. Nosotros vamos trabajando también con este proyecto y tratando de sumar voluntades. Para llegar al último, los hombres, y en el caso de los hombres decimos, no es que sea el único candidato, nosotros decimos, si hay consenso, estamos proponiendo un hombre que ha demostrado gestión en una comunidad muy conflictiva, que había sido dicho ya por otro exgobernador que era una zona inviable, ¿no? Que tenían que haberse de vuelta a Bolivia, acordate, de fuerte conflictividad social, la capital del piquete, y bueno, y lo terminó dándole un sentido de comunidad, y hoy eso va para adelante. Bueno, esa experiencia creo que es muy importante. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Tenemos un hombre de esta experiencia, busquemos el consenso, y si no hay consenso, no quiere decir que sea el único candidato, pueden haber otros candidatos, incluso dentro de las propias filas. Bueno, tenemos el instrumento de las PASO, que la gente nos seleccione. Si tenemos el proyecto y coincidimos todos, que la gente nos seleccione el candidato. Él está convencido que es una buena oportunidad, y por eso está trabajando, está yendo. Nosotros hemos estado hace poco recorriendo 18 municipios de la ciudad de la provincia de Salta, y realmente nos hemos llevado un panorama muy, muy interesante, Facundo. Hace unos días, hace un tiempo atrás, se reunió con el gobernador Juan Manuel Urtubey, convocado a opinar sobre una eventual reforma constitucional. Hoy por hoy la caracterización de esa reforma es muy amplia, no hay nada definido. ¿Cuál es la opinión que tiene el Frente? Mira, nosotros orgánicamente no lo hemos tratado, pero sí hemos hablado a través de nuestros diputados, nuestros concejales, el mismo Sergio Liavi, hablando con muchos dirigentes. Obviamente estamos de acuerdo que haya una reforma, pero nosotros creemos que no es el tiempo ahora. Creo que hay que trabajarla bien, porque digamos, no solo quedate en lo que fue la propuesta inicial, limitar los mandatos, o sea, en definitiva es como que estamos haciendo una reforma política para los dirigentes. Nosotros queremos hacer una reforma política para la gente. Bueno, ¿cómo le damos mayor poder, empoderamiento a la sociedad? Entonces nosotros sí, bueno, ¿qué va a pasar con la auditoría de la provincia, con los órganos de control? Bueno, hay muchos factores, digamos, muy importantes para discutir. Entonces, no estamos de acuerdo, hagamos una agenda de trabajo, nos pongamos de acuerdo y bueno, la propongamos para dentro de 2 años, la intermedia, ¿no se me entiende? Claro. Y no ahora, que me parece que va a ser muy a las apuradas, y como todas las otras reformas que se hizo en Salta, a veces por coyuntura o por objetivos parciales, ¿no? Que no terminan después. Claro, entre una de las propuestas que hay es eliminar el Senado, cosa que le quita representatividad a los departamentos. Y sobre todo en el único lugar donde son iguales todos. Digamos. Exacto, de última es aumentar la representatividad, que sea uno por la mayoría y otro por la minoría. En definitiva, la gran parte de la crisis que hay es una crisis de representatividad. La gente no se siente representada. El ejemplo de la votación está bien, es algo conjuntural que se votó en el Congreso de Nación, pero el 100% de los legisladores votaron en contra del aborto, el 100% de los salteños no están en contra. No está bueno. Ese es un tema que, por ejemplo, nosotros justamente lo representamos. Yo tengo una visión distinta a la de Liavi, incluso más allá de mis convicciones. Sí, lo demostraste con el matrimonio igualitario. ¿Pero por qué? Porque es eso que vos estás diciendo, porque nosotros no es, vos representás un sector de la sociedad, y yo no creo que el 100%, como vos decís, del 100%, o sea, ponele que 60 estén de acuerdo con no al aborto, pero hay un 40% sí, ahora dice, acá ese 40 fue invisibilizado, quedó sin expresión política. Mira, nosotros somos muy respetuosos, nosotros hay muchos compañeros y compañeras del Liavi a la cabeza, como muchos diputados, concejales, que están por el no, como también hay muchos que sí. Entonces no somos, como era un tema que no era parte del acuerdo, ¿me entiendes? Ahora ya lo han puesto para el acuerdo. Yo decía, los próximos candidatos a diputado y senadora nacional, Facundo, el primera pregunta que cajón van a hacer, ¿cuál va a ser tu postura sobre esto? Entonces ya va a haber un compromiso público, ¿no? Entonces, si todos los candidatos
30 aparecen 30, ¿viste? ¿No? Me decís, ¿dónde la gente va a buscar en algún lado? Que sí, claro, ¿me entendés? Pero esto es así, una cuestión... En definitiva, parte de la crisis política que tiene el país es la falta de representatividad política. No solamente pasa en la provincia, también pasa en los municipios y principalmente en las legislaturas provinciales. Hoy la legislatura provincial tiene una mayoría oficialista que es el 30% del electorado. El otro 70% claro, es el 30% razón, sí, que no es el oficialismo. Bueno, ¿y eso qué hace? Esa calidad baja la calidad de la democracia. Porque vos fijate, obviamente no en una tono crítica, pero los temas que trata cotidianamente la Cámara de Diputados, el Senado de la provincia, también son modificaciones de leyes, temas ya vigentes, también lo van mejorando, o proyectos de declaración o resolución. Y me parece que no hay leyes trascendentes que, ¿me entendés? Que yo creo que se ha modificado la realidad, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, creo me parece que hay que buscar ocultar algunas leyes que sean importantes y sean de avanzada. Entonces hoy estás muy, en función de esa realidad, estás muy dependiente de que te autorizan o no del Poder Ejecutivo a llevar adelante. Entonces eso hace bajar... debilita la legislatura como un poder independiente. Así es, así es. Yo, una de las críticas que le hago a quienes dicen que los diputados no tienen que tener reelección es esa, o sea, van a ser más sumisos del Poder Ejecutivo, a los que quieren limitar la reelección de los intendentes, y eso es algo que tiene que estar en la Carta Orgánica de los municipios, no en la Constitución provincial. Fíjate, la de San Lorenzo puso, y bueno, yo creo que, yo no soy abogado, pero una orden de ley de rango menor, la de San Lorenzo puso mandato de 2, yo creo que ahora que se la van a tratar en la Cámara de Diputados, la van a adecuar a la provincia, y la provincia dice... La Nación no le fija un límite a los mandatos, de la autonomía, para que dicten sus propias cartas orgánicas. El derecho constitucional, diremos, la Constitución Nacional le da facultades que la quieren prohibir en la Constitución Provincial, cosa que es algo ilógico, ¿no? Claro. Pero por eso, en definitiva, estamos de acuerdo con la reforma, pero sí de incluir temas que le interesa a la sociedad, no ahora, sino dentro... Que equilibre los poderes del Estado, que le quite equilibrio. Y garanticemos la participación de la oposición en los organismos de control. En la auditoría. Organicemos el tema, le demos más participación ciudadana en la defensa, por ejemplo, del medio ambiente, pero en serio, digamos. Defensa del consumidor. Del consumidor, son dos temas muy... Un tribunal de la competencia en nuestra provincia sería buenísimo. Bueno, todas esas cosas las tiene que abordar. Entonces estamos de acuerdo, pero no la urgencia y no quedan únicamente una reforma para los dirigentes políticos. ¿Qué opinión tienen de esto que se dice del tema de los cuadernos de las coimas? No, me parece que, bueno, pone sobre tapa un tema que en la Argentina ha sido histórico, ¿no es cierto? El tema del financiamiento de la política. Yo creo que obviamente busca una intencionalidad política y más allá de la cuestión legal o no, lo que me preocupa es que es parte de un esquema de la persecución a la dirigente política. No puede ser que de las 6 causas que tenga la expresidenta Cristina Kirchner, 5 sean del mismo juez, que tiene una animosidad manifiesta. Yo no soy abogado, ¿no? Pero en esto creo que el respeto a las instituciones se hace desde todos los sectores. No es que si es menos corrupto o es más corrupto, dependiendo de qué sector es. Yo creo que allanar el domicilio de un senador nacional es un antecedente institucional que en manos de un gobierno autoritario sería pésimo. Claro, pésimo. Pésimo. La ley de extinción del dominio que pretendían aprobar era prácticamente, te acusaban de algo y el Estado se podía quedar con todo lo que tenía. Como la proponía el gobierno. Exacto. Gracias a Dios el PJ y Unidad Ciudadana se pusieron de acuerdo. O sea, un absurdo y ilógico, porque las leyes tienen que servir no solamente para el gobierno de turno, sino para todos. Mira, Facundo, si acá sirve toda esta cosa para que realmente se ponga en superficie, si lo que hayan tenido corrupción y le caiga todo el peso yo no estoy defendiendo la corrupción de nadie. Pero que sea todo por igual. O sea, ¿qué me da la sensación a mí? Y lo que estamos viendo ayer, Julio Rimarona, que no tiene nada de kirchnerista, un tipo del derecho penal de 35 años, que dijo, llevó su defendido, que si acusaba a alguien, salía libre, si no quedaba adentro. Entonces, si quedamos adentro, vamos a tener que inventar a alguien, involucrar a alguien, no sé si me entendés. Y lo más penoso es la doble vara, digamos, porque acá hay, digamos, Carlos está sentado en el Senado con 7 condenas encima.
Cristina no está condenada y le allanan el domicilio. Bueno, o verlo de Amado Vudú, una cosa realmente sí, ilógico. Es ilógico. No hay nadie en la Argentina que por una sentencia en primera instancia que no esté firme esté preso. Sí. Además, con partícipe pasivo, no activo, no se le pudo probar nada. Entonces, hay, yo creo, está clara la injerencia de la justicia. Es algo que la sociedad reclama, el fin de la corrupción. Sí, eso ahora, no se puede tranquilizar a la sociedad con falsa justicia. Claro, así es. Si no, o que veamos, bueno, estos son los corruptos, los otros no. No, miramos a todos con la misma vara. Esas son las carencias institucionales que tiene el país. Mira, yo estas cosas, yo me acuerdo siendo joven, cuando empecé la militar en la Juventud Universitaria Peronista. ¿Son peronistas? ¿Por qué son peronistas? Me dijeron dos cosas, voy a hablar de una. Perón se robó todo, tiene la plata en Suiza. Resulta que un tipo tuvo 18 años en el exilio. Yo tuve la oportunidad de estar en Panamá, donde él vivía, y vivía en un departamentito que no tenía 40 metros cuadrados, en Colón, después otro en Cose, y yo sé quiénes le bancaban empresarios, cosas, hasta el expresidente de Torrijos, ¿me entendés? Y después se murió Perón y no aparece. Imagínate con las ganas que le tenía el imperialismo a Perón, los factores de poder, le hubieran destapado todas las cuentas, nunca hubo cuentas, no sé si me entendés. Sí. Entonces, bueno, lo mismo hicieron con Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, escuchame, Facundo, lo terminaron de destituir, le fueron a romper la casa en comandos civiles con la fuerza de seguridad, le rompieron la casa que tenía en San Telmo. Lo hicieron con Belgrano. Bueno, no encontraron. Bueno, a San Martín le dijeron traidor y ladrón, no sé si me entendés. Lo mismo que le dijeron a Belgrano. Bueno, lo mismo le dijeron a Hipólito. Sí, pues compararlo a Yrigoyen y a Perón. Sí, sin comparaciones. Sin comparaciones, pero te quiero decir que esto ya es una matriz que es muy fácil acusar, ¿me entendés? Seguimos comparando los gobiernos con el peronismo. Fue el único que desarrolló la industria, fue el único que desarrolló los caminos, los pueblos, la ciudad. Digamos, la vara de gobierno más alta que ha tenido nuestro país fueron Yrigoyen y Perón. Así es. A todos los gobiernos vamos lo mismo, a compararlo con Yrigoyen y vos ves el gobierno de Néstor y Cristina, está bien, supongamos que dice todo que, bueno, mira, escuela 2 para hacer 1.500 escuelas, no sé cuántos hospitales, cuántas rutas, y encima se robaron todo, como digo. Ya realmente, ¿dónde está toda esa plata? Si vemos que acá este gobierno ha salido a pedir plata, no sé si me entendéis, nos ha endeudado a un nivel que yo creo hasta los nietos tuyos lo van a terminar pagando. La coyuntura de los errores del actual gobierno también hacen a la herencia del gobierno anterior, pero bueno, son las herencias, ¿no?, de malas gestiones. Ahora, yo creo que, mira, el gobierno que recibió Néstor Kirchner y el gobierno que recibió Macri totalmente distinto. Yo creo que Macri recibió todo un país mucho más ordenado, que había que corregir algunos textos, esto que hablamos al comienzo, ¿no? Sí, que hay errores que son propios y cosas que son ajenas. Pero no, bueno, en cambio, el país que recibió Néstor Kirchner, vos te acuerdas, estaba incendiado, ¿no? Y realmente poder ponerlo. Venía con un crecimiento incipiente, incipiente. Se había organizado. Bueno, pero Dualde realmente la historia creo que lo va a terminar reconocido sin ningún, y Labaña un gran factor, sin ninguna duda, pero bueno, hay otras oportunidades históricas que la Argentina tuvo lo mismo y se la dilapidaron todo. Siendo, creo en la coyuntura política, el presidente era Dualde, Labaña era un empleado de Dualde. Sí, así es. Pero no deja de ser un tipo que asesora bien. A ver, te voy a dar el contraejemplo. Lustó, que cuando era ministro de Economía de Cristina, le dijo hacer las retenciones móviles, semejante problema que terminó económico, social y político para el gobierno, que era un pendejo de 30 y pico de años, sin descalificar a los jóvenes, no sé si me entendés. Ahora, ¿no? Pero no fue mesurado. Lustó quiso hacer algo que fue revolucionario, que era pasar de un sistema regresivo a un sistema impositivo progresivo. Sí. Mientras más ganaba, más pagaba. Casi lo matan. Casi lo matan. Bueno, porque no fue irónico, ¿no? Irónico, claro, pero que a lo mejor no fue bien explicado, no se me entiende. Y además en el momento fue inoportuno, porque era el momento en que la soja tenía buen precio. Si vos esto lo hacías cuando la soja estaba deprimida, para tranquilizar toda la coyuntura política, se crea, por ejemplo, el Fondo Federal Solidario. Claro, que fue un instrumento muy positivo para el conjunto de las provincias y los municipios. Los municipios principalmente. Y ahora vos fijate cómo le echan un plumazo. Aquí Urtubey en eso sí tuvo un ejemplo. Sí, le dio más. Le dio más a los municipios que lo que se quedaba a la provincia, ¿no? Sí. Bueno, pero vos fijate, este fondo estaba programado para sacarlo el año que viene, ya lo sacaron ahora. Eso significa que en el caso de la provincia de Salta, 400 millones de pesos menos. Ahora eso es plata. El otro día, en la entrevista pasada, lo hablaba con Hernán Cornejo,
y hablábamos de lo raro y inequitativo que era la provincia de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, que de soja cero recibían dinero del Fondo Federal Solidario. O sea que un poco se usa todos los recursos para comprometer algo cierto de federalismo, pero se llega siempre a lo mismo. Las provincias centrales se llevan la mayor cantidad de recursos. Así es. Bueno, pero ese fue el argumento por lo que era por eso federal, porque si no caemos en que lo que genera la riqueza queda ahí nomás, no sé si se me entiende. Y la 125 de Lustó era también mucho más equitativa para las provincias que eran productoras. Claro. Incluso ahí nosotros... Los productores de Salta eran los del interior. Bueno, ahí tuvimos unas discusiones 3 días. Hizo Agustín Rossi, yo me acuerdo, el presidente del bloque, hacerle entender a Néstor y a Cristina que había que modificar y que había que... Entonces ahí salieron la compensación al flete y la segmentación por unidad de producción. 2 cosas muy importantes para las economías. Era pasar de un sistema regresivo a un sistema progresivo. Así es, sin ningún Hoy problema. Los productores tenían muchas mejores condiciones que las que Así es. Y con retenciones más altas. Hoy lo que está bien son las 5 empresas que son multinacionales que exportan todos los granos. Y fíjate que además con el esquema de, evidentemente, de primarización de la economía y de los granos, estamos volviendo a ese esquema. Fíjate, acá tenían un reintegro de las exportaciones, lo que hacían Speller de soja y lo que hacían aceite de soja. Y vos fíjate qué importante que era eso, había hecho que haya una fuerte inversión. Incluso acá en Salta hay cosas, sobre todo con el desarrollo de la ganadería, los pollos, los cerdos. Inclusive ahí los pequeños y medianos productores dijeron que bueno, porque esto nos beneficia a nosotros. O sea que inclusive es contradictorio hacia el fin que tenían las retenciones. Claro. Vos fíjate que en Salta se instalaron antes, si vos querés tener cría de chancho, pollo, tenés que irte a Córdoba a buscarle Speller, no sé si me entendés. Sí. Hoy creo que hay 3 o 4 plantas acá en Salta, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque están abasteciendo lo que crían ganado, como sé que la ganadería aumentó mucho, los feedlot, el tema de lo que crían cerdo. Sí, el feedlot uno de los futuros productivos, creo, de la provincia. Y en Salta está bastante avanzado. A igual que la producción de cerdo. Sí. Pero bueno, esto es lo que tiene que resolver la política. El proyecto económico que tiene que seguir la provincia hoy, que una de las cosas buenas que está logrando el gobierno de Macri es que el ferrocarril Belgrano Carga funcione, ¿no? Sí. Y sobre todo yo creo que lo que nosotros, volviendo al plano local, una de las cosas que para mí, Liave tiene un perfil, acuérdense que es un hombre que viene de la industria maderera, fue manufactura de madera, llegó a tener 130 empleados durante muchos años en su empresa, hasta que decidió venderla. Él plantea de que tenemos que tener una política de Estado, y dice, así como Salta tuvo en el turismo una política de Estado durante un largo todo año, hoy nosotros tenemos que tener una política de Estado que tiene que ser la agroindustria. Está claro, porque la única manera de dar valor agregado es generar trabajo y tener polos de desarrollo. Tenemos la capacidad técnica. Y todo, mira, es lo que decíamos, le decíamos bien. En vez de, acá se han pasado 2 oportunidades muy buenas. En vez de darlo para que los amigos tengan hoteles 5 estrellas, porque la verdad, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, o los amigos tengan criaderos de cerdo, en el gobierno de Urtubey, ¿no? ¿Por qué no hacemos un lugar donde decir, bueno, mira, en tal lugar vamos a desarrollar, por ejemplo, que haya unas plantas todo un polo de desarrollo de alimentos hoy para la ganadería, para hacer todo, y haya plantas de aceite de soja, de desactivación, etcétera. No sé si me entendés. Sí, y bueno, claro, pero no darle a un amigo, júntense en 30, el grande, el mediano y el chico, en la planta. ¿Cuánto sale una inversión de una planta de esa? ¿Te das cuenta cómo cambia? Sí. O hagamos un polo de la madera, pero la industrialización, como acá hay Camancito, digamos que se ha hecho, ¿no? Lo hagamos en un lugar y juntemos a todos los actores. Entonces ahí el Estado puede ir y ser promotor de esas políticas. Y no como hacía otro lado. Yo digo, ¿cuál ha sido el error? Decía, que se ha promovido, sí, está bien, pero ¿quiénes que pueden acceder a esos créditos? Y los amigos del poder, y los que tenían obviamente cuesta patrimonial y podían estados bancarios muy importantes, ¿no? Bueno, José, siempre es un gusto dialogar con un dirigente de tu trayectoria y con tu experiencia política. Próximo a empezar a definir cosas importantes en la política. Sí, nosotros fundamentalmente estamos enfocados a que en Salta se genere un proyecto que le vuelva a recuperar a los salteños, como te vuelvo a decir, la esperanza, que podemos crecer, somos una potencia que tenemos muchas posibilidades, pero lamentablemente venimos de frustración en frustración.
creo que llevar un hombre del interior como Sergio Leavi, que tiene otra dinámica, que ha demostrado que además es industrialista, que además es un hombre de diálogo, que es un hombre abierto, me parece que están dadas las condiciones para llevar una persona que además no es parte de una familia poderosa, ¿no? Es una persona igual que cualquier común, totalmente accesible, y que yo creo que seguramente va a ser para beneficio de los salteños, porque tenemos potencialidades que las tenemos que desarrollar, pero no para unos pocos, las tenemos que desarrollar para el conjunto. José, muchas gracias. No, gracias a vos. A todos ustedes, muchas gracias también.